Vamos a hacer tresón y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a hacer muchos menos porque paralelamente se está desarrollando un encuentro de recitación védica en Buenos Aires, así que, y lo están pasando también en directo en YouTube, así que hoy vamos a tener varios importantes ausentes. Igualmente, los que no están después de todos estos círculos que han subido a YouTube, así que los vamos a poder disfrutar lo de ellos y lo nuestro también. Sairan, habíamos comenzado el sábado pasado en la historia de Hiranyakashipu y Pralada. Así brevemente vamos a ubicarnos. Vasista le estaba narrando a Rama un camino, le dice: te contaré otra historia que ilustra el camino de la liberación, libre de obstáculos y sencillo de recorrer, y le empieza a narrar la historia de Hiranyakashipu y Pralada. Hiranyakashipu era un rey demonio que gobernaba muy poderosamente en los mundos inferiores, tenía muchos hijos y un ejército importantísimo. Uno de los hijos era Pralada. Los dioses, al ver el poder que tenía y lo que estaba sucediendo ahí en los bajos mundos, le oran al Señor. Viene en la forma de Narayima, que recordemos, Narayima es un aspecto de la deidad que tiene mitad forma de león y mitad forma de humano, y destruye este reino reinado por Hiranyakashipu, destruye a la gente, y bueno, y sobrevive Pralada, y entonces Pralada empieza ahí como a investigar y a preguntarse qué es lo que está sucediendo, quién es él, y bla, 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 todo lo que le sucede a los que están en un camino espiritual, hurgando en saber quién es él. Le empieza a rezar a Vishnu, se hace devoto de Vishnu, tan fervientemente que Vishnu se le aparece a él, y bueno, entre las oraciones que le hace a Vishnu, lo hemos comentado, que entra en lo que es un proceso de Advaita total, porque él mismo le reza a Vishnu sintiéndose Vishnu. Eso ya lo vimos todo el sábado pasado. Y lo que sigue ahora, de la página 239, y habíamos leído este preámbulo que también lo leo ahora, el Señor, apareciéndosele a Pralada, ¿no? Le dijo: oh Pralada, eres un océano de bellas cualidades y una joya entre estos demonios sombríos. Pídeme lo que desees para alcanzar la cesación total de las reencarnaciones. Entonces Pralada le dijo: Señor, tú estás en el interior de todos los seres y permites que disfruten de todo lo que desean. Te lo ruego, concédeme ese don que yo considero ilimitado y supremo. El Señor dijo: Pralada, gozarás del espíritu de investigación hasta que descanses finalmente en Brahman, para que todas tus ilusiones se disuelvan totalmente y puedas alcanzar del autoconocimiento. Después de decir esto, el Señor desapareció. Pralada concluyó su adoración y, después de entonar himnos de gracias al Señor Vishnu, comenzó a reflexionar de la siguiente forma. Y eso es lo que ahora vamos a leer. Eso ahí nos habíamos quedado. Página 239, autoinvestigación o Atma Vichara de Pralada. Vamos a estar tranquilo, el que quiera anotar, anote. Van a ser bastantes páginas, creo que son 5 páginas que vamos a leer de continuo, porque no hay un corte y todo tiene un correlato. Así que armémonos de mucha concentración. Marcos Airam, como siempre, haces una introducción breve y después al final te agradecemos si puedes hacer te explayás y decís todo lo que podés compartir. ¿Ok, Marcos? Sairam, gracias, Marcos. Autoinvestigación o Atma Vichara de Pralada.
El Señor me ha dicho que investigue continuamente el ser y debo hacerlo sin tardanza. Podría comenzar pensando que es este yo que habla, camina, se detiene o actúa en este escenario que llamamos mundo. Es evidente que no soy este mundo que está afuera de mí y es inerte, lleno de bosques, ríos y montañas. Tampoco soy este cuerpo que ha nacido a causa del movimiento de la respiración y que parece vivir durante un breve espacio de tiempo. No puedo ser el sonido o nombre que se capta por esa sustancia inerte que llamamos oído, y que no es más que una momentánea vibración del aire sin forma ni existencia propias. Tampoco soy el sentido del tacto, que también es transitorio y solo puede funcionar a causa de la conciencia infinita. Ni el sentido del gusto, que se encuentra en la lengua, siempre cambiante y en movimiento, y demasiado aficionado a sabrosos objetos. Tampoco soy el sentido de la vista, que también es transitorio y solo se trata de una modificación del conocimiento del espectador. Ni el sentido del olfato, que es una creación imaginaria de la nariz sin forma determinada. En realidad, carezco de esas cualidades imaginarias. No puedo identificarme con las funciones de los sentidos. Solo soy conciencia pura, que se encuentra siempre en paz, más allá del pensamiento o britis de la mente. Soy una realidad omnipenetrante, carente de objetividad y por tanto carente de percepciones y conceptos. Soy conciencia pura por la cual se perciben todas las cosas, desde la frágil mota de polvo hasta el resplandeciente sol. Ahora recuerdo la verdad. Soy el ser omnipresente que todo lo penetra y envuelve sin necesidad de conceptualización alguna. Por este ser son posibles todos los sentidos y las percepciones, porque es la luz interior que las ilumina, a causa de la cual los objetos parecen adquirir una existencia propia. Gracias a esta luz interior que no sufre ningún cambio, el sol es caliente, la luna fría, la montaña pesada y el agua líquida. Es la causa incausada de todos los objetos que se manifiestan en esta creación. A causa de esta luz interior de la conciencia, brotan las características naturales de todos los objetos. Puesto que no tiene forma y es la causa de todos los efectos, el universo ha brotado en ella en su magnífica y sorprendente diversidad. También es, por supuesto, la causa de la manifestación de la Trimurti, Brahma el creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor. Pero ella misma no tiene causa alguna. Y acá viene ahora el subtítulo de varias páginas bajo el nombre Autoconocimiento o Atma Vidya de Prahlada. Saludo a este ser que es su propia luz, libre de la dualidad del conocedor y lo conocido, del sujeto y del objeto. Todas las cosas del universo surgen de él, existen en él, regresan a él. Todo lo que piensa este ser interior se produce de inmediato como una realidad externa al espectador. Las cosas parecen tomar existencia cuando son pensadas por esta conciencia y parecen llegar a su fin cuando son pensadas como inexistentes. Por esta razón, los infinitos objetos surgen en el espacio ilimitado de la conciencia y parecen crecer y disminuir como la sombra crece o mengua con la luz del sol. Este ser o luz interior de la conciencia es incognoscible e inapresable. Solo es alcanzada por aquellos que purifican su corazón. Pero los santos pueden verlo en el espacio puro de la conciencia. Este ser existe en el mundo en un estado indiviso como infinita conciencia autoluminosa, desde el creador Brahma hasta la más humilde hoja de hierba. Es único, sin principio ni fin, pero existe en todo lo que hay como la experiencia interior de todos los seres animados e inanimados. Este ser no dual, que es la única experiencia, también es, por supuesto, el experienciador,
Por eso se dice que el ser tiene 1000 manos y 1000 ojos. Con el esplendoroso cuerpo del sol, lo mismo que con el huidizo cuerpo del aire, este ser que es yo se mueve en el espacio sin obstáculo ni freno alguno. Es idéntico al ser encarnado y es adorado en este mundo como la divinidad que posee la caracola, el disco y la masa. Primero nació como un ser eternamente sentado en un loto, pero también es el ser que disolverá finalmente esta creación y la despoja de toda manifestación al final de cada kalpa o ciclo temporal. Encarnado en Indra, protege el mundo como mujer, como hombre, como muchacho y como anciano, y nace constantemente en este mundo como el yo que todo lo penetra y envuelve. Desde la base de la infinita conciencia, este yo hace crecer las plantas y los árboles y está presente en ellos como su auténtica esencia. Como el barro en manos de un niño travieso, este mundo es modelado por mí, para mí propio deleite. El mundo solo deriva su realidad de mí mismo. Actúa en mí y por medio de mí. Y cuando lo abandono o dejo de pensar en él, deja de tener realidad alguna. Porque este mundo solo existe en el yo, el ser o conciencia infinita, del mismo modo que una cosa reflejada parece existir en el espejo. Yo soy, y es la fragancia de las flores, el brillo de las hojas, la luz de ese brillo y el brillar mismo. Yo soy, y es la suprema verdad libre de conceptualización de todos los seres animados e inanimados de este mundo, la verdadera esencia de todas las cosas. El yo existe en todo lo existente, como la mantequilla en la leche y la humedad en el agua. Este mundo aparente del pasado, presente y futuro solo existe en la conciencia infinita, sin objetividad o sustancialidad alguna. Este omnipresente y omnipotente ser cósmico es el ser indicado por el yo. El reino cósmico que conocemos como universo está penetrado por mí y se aproxima a mí de forma involuntaria. Como cero conciencia infinita, penetro el universo en su totalidad y lo envuelvo por entero, como el océano cósmico absorbe el cosmos después de la disolución final. Igual que una criatura incapacitada siente que el océano cósmico no tiene límites, el yo no encuentra límites a mi propia expansión infinita. Este mundo objetivo es como una partícula de polvo en la conciencia infinita. No me satisface en absoluto. Como una nuez no puede hartar a un elefante hambriento, pero este mundo objetivo es como una partícula de polvo en la conciencia infinita. No me satisface en absoluto, como una nuez no puede hartar a un elefante hambriento. Por ello, la forma que comenzó a expandirse en el seno del creador Brahma continúa todavía en expansión interminable. Pero si lo único existente es esta conciencia infinita que conozco por yo, ¿cómo broto en ella este sentimiento de un yo limitado y finito? Repito, pero si lo único existente en esta conciencia infinita que conozco por yo, ¿cómo brotó en ella este sentimiento de un yo limitado y finito, sin justificación ni fundamento alguno? ¿Qué ha producido la ilusión que hace expresarse a la conciencia con pensamientos como yo o tú? ¿Qué es este cuerpo y qué es la ausencia del cuerpo? ¿Quién vive y quién muere? Mis antepasados tuvieron que quedar privados de razón para abandonar la conciencia infinita y vagabundear por esta miserable tierra. ¿Qué comparación puede haber entre la visión del infinito y esa estúpida vanidad que conocemos como la gloria mundana, rodeada de terribles deseos y temores infantiles? La visión de la conciencia infinita tiene la naturaleza de la paz suprema y es, sin duda, la mejor de las percepciones posibles. Saludo a mi propio ser que reside en todos los seres, la conciencia libre de objetividad o conceptualización,
la inteligencia interior de todos nosotros. Yo soy el no nacido en el que toda apariencia objetiva se desvanece. He alcanzado lo que es necesario alcanzar. He triunfado y vivo triunfalmente sin interrupción alguna. No encontraría ningún placer en gobernar un reino abandonando la suprema felicidad de la conciencia cósmica. ¿Para qué me reclaman esos perversos demonios que se manifiestan en el fango de la vida mundana? Qué insensato e ignorante fue mi padre para vivir una existencia como esta. ¿Qué ganó reinando tanto tiempo sobre esta bola de barro que llamamos tierra? Los placeres de estos mundos, aunque sean incontables, no son nada comparados con la felicidad del ser. El que no posee más que el conocimiento del ser, lo posee todo. El que lo abandona para buscar otras cosas no es un hombre sabio. ¿Qué comparación puede haber entre esa existencia mortal y la felicidad de la iluminación? La soberanía de este mundo, como el resto de las cosas, solo existe en la conciencia. ¿Por qué la gente no percibe claramente que no hay nada distinto de la conciencia? Cualquier cosa puede ser fácilmente obtenida en cualquier momento y en cualquier lugar por medio de la conciencia omnipresente y sin forma. La luz que brilla en el sol y en la luna, la energía que anima a los dioses, las características intrínsecas de la mente y de los elementos, las cualidades y las facultades de la naturaleza, y la infinita variedad de manifestaciones de la energía y la inteligencia, son expansiones y funciones de una sola conciencia cósmica, que no admite división ni modificación alguna. Como el sol brilla entre todas las cosas sin distinción, esta conciencia cósmica ilumina todas las cosas por igual como el verdadero ser de todo el universo. La conciencia infinita penetra simultáneamente los tres periodos del tiempo y experiencia infinitos mundos. Todo lo envuelve y lo ve todo. Y por permanecer imperturbable e inmodificada, perdura eternamente, puesto que está libre de conceptos y percepciones, y es tan sutil que experiencia todo al mismo tiempo. Es tranquila y homogénea como el espacio, aunque parezca experienciar la diversidad de los fenómenos en su abigarrada complejidad aparente. Cuando lo aparentemente transformable se decide a permanecer en este ser que no admite modificación alguna, se libera de todo sufrimiento. Cuando lo que no es, que es la mente, ve lo que es el ser, éste pierde su oscuridad aparente y se torna autoluminoso y radiante como la luna llena. Repito, cuando lo que no es, que es la mente, ve lo que es el ser, éste pierde su oscuridad aparente y se torna autoluminoso y radiante como la luna llena. Cuando la conciencia abandona la percepción de los tres modos del tiempo, cuando se libera de la esclavitud, de la objetividad y de la conceptualización, permanece en completa tranquilidad y silencio. Es como si fuera algo irreal, porque no puede describirse con palabras. Por eso algunas personas, después de verlo, llegan a decir que el ser no existe. Pero sea o no sea, puesto que no pueda ser destruido, este Brahman es la liberación suprema. A causa de las modificaciones que llamamos pensamientos o vritis del manas, esta conciencia está aparentemente enmascarada y oculta, no puede verse con facilidad. Los que están enfangados en el lodo de la atracción y la repulsión son incapaces de alcanzar su comprensión porque están presos en la red de sus pensamientos. Eso debía ocurrirles a mis antepasados. A causa de sus amores y odios y de la ilusoria percepción de la objetividad, llevaban la vida de un asqueroso gusano. El que ha vencido los fantasmas del deseo y el espejismo del pensamiento ignorante, y ha despojado las tendencias mentales como la nube del verdadero despertar interior, es el único que vive realmente.
Repito, el que ha vencido los fantasmas del deseo y el espejismo del pensamiento ignorante y ha despejado las tendencias mentales como la nube del verdadero despertar interior es el único que vive realmente. Porque, ¿cómo pueden brotar conceptos y percepciones en la conciencia infinita si está sola y no hay nada más? Saludo al ser, me saludo a mí mismo, la conciencia indivisa, la joya de todos los mundos, conocidos y desconocidos. Te has tocado y te has alcanzado muy pronto, te has comprendido, te has situado más allá de toda perturbación. Ahora eres lo que eres. Y yo te saludo, ser mío, Shiva, Señor de los señores, el Ser Supremo. Om es la conciencia no dual desprovista de perturbaciones. Todo lo que hay en el universo es este ser no dual. En este mismo cuerpo constituido de carne y hueso es la inteligencia, y en las fuentes de la luz es la luz misma. Ella hace al fuego caliente y dulce al néctar, la que experiencia todas las experiencias sensibles. Cuando está parada no se detiene y cuando camina no se mueve. Si está descansando, siempre está ocupada y cuando está en acción, no se cansa nunca. En el pasado, presente y futuro, aquí, allá y en todas partes, con cualquier aparente modificación, siempre es la misma. Absolutamente libre de temor y desinhibida, esta conciencia produce la manifestación y mantiene la infinita variedad de seres desde el creador Brahma a la humilde hoja de hierba. Aunque es dinámica y activa, se mueve menos que una roca y resulta menos afectada que el espacio por los movimientos que se producen en ella. Este cero conciencia pone en movimiento a la mente como el viento mueve las hojas de los árboles y hace funcionar a los sentidos como el jinete conduce a su caballo con destreza. Aunque es el señor del cuerpo, está siempre ocupado en acciones diversas como si fuera su esclavo. Es lo único que merece ser buscado, adorado y contemplado en meditación. Solo recurriendo a él puede uno cruzar este mundo objetivo y salir indemne. Es fácilmente accesible como un buen amigo porque reside en el loto del corazón, Hridayam, de todos nosotros. Sin necesidad de llamarlo, buscarlo lejos, se le encuentra en el propio cuerpo de cada uno y se revela en su integridad, aunque solo sea por un instante. Repito, sin necesidad de llamarlo o buscarlo lejos, se le encuentra en el propio cuerpo de cada uno y se revela en su integridad, aunque solo sea por un instante. Aunque es el Señor de todo lo que hay y está dotado de las virtudes más excelentes, el que lo adora está libre de arrogancia u orgullo. Reside en todos los cuerpos como la fragancia reside en las flores, pero no es comprendido fácilmente porque casi nadie indaga sobre la verdad del ser. Cuando se comprende en profundidad por medio de la autoindagación, se produce una instantánea experiencia de suma felicidad y uno consigue la imperecedera visión de la verdad. Todas las cadenas saltan hechas pedazos, todos los enemigos son vencidos y los deseos dejan de agitarse en la mente. Cuando se ve eso, todo está visto. Cuando se oye, se ha oído todo. Cuando se toca, todo se ha tocado. El mundo es porque eso es. Incluso cuando dormimos, está despierto y estimula al ignorante para que despierte y acabe de una vez con la angustia. En todos los cuerpos existe como el ser, experienciándose a sí mismo en la tranquilidad más completa, pues es la única realidad que existe en el universo. En el espacio es el vacío, el movimiento en las cosas que se mueven, la luz en lo luminoso, el sabor en los líquidos, la solidez en la tierra, el calor en el fuego y frialdad en la luna. En suma, la verdadera existencia de todas las cosas. Igual que existe en cada sustancia como su cualidad característica, existe en el cuerpo como el Señor.
Del mismo modo que la existencia existe por doquier y el tiempo existe en todo lo temporal, este ser existe en todos los cuerpos, con todas sus facultades físicas y psicológicas. Es la existencia eterna que ilumina a los propios dioses. Yo existo y existe en soledad, sin percepciones ni conceptos de ninguna clase. Del mismo modo que el espacio no resulta afectado por las partículas de polvo que flotan en él, y el loto no es manchado por el agua, yo no soy ni es afectado por nada en absoluto. Deja que el cuerpo sea feliz o desgraciado. ¿Cómo puede el ser afectado por ello? Igual que la llama de una lámpara cuya mecha está hecha de hilos, no puede ser condicionada por los hilos que forman la mecha, el ser que trasciende toda existencia material no está condicionado por la materialidad de los cuerpos. ¿Qué relación puede existir entre el ser y los deseos que surgen de las ideas de existencia y no existencia que proceden de los sentidos? ¿Quién puede sujetar el espacio y quién podría sujetar la mente? Aunque cortemos el cuerpo en 100 pedazos, el ser no siente ni el más leve arañazo. Aunque el recipiente se pulverice, el espacio que había en su interior no se destruye en absoluto. ¿Qué perdemos cuando este fantasma de la mente, que existe solo con una palabra y no como una realidad, deja de existir? Al principio había una mente que consistía en las nociones de felicidad e infelicidad, pero ahora que tales nociones ya no existen. ¿Dónde está mi mente? Solo un loco puede alimentar nociones como que uno está disfrutando de esto y otro perdiendo aquello, que uno tiene mucha suerte y otro una gran desgracia. Solo la naturaleza disfruta, solo la mente capta o comprende, y solo el cuerpo sufre. La persona condicionada está loca cuando se identifica con alguno de ellos. El que ha alcanzado la liberación no se identifica en absoluto con esas ideas, ni mantiene el deseo de placer, ni pretende huir de él. Venga lo que venga y váyase cuando quiera. Deja que las diversas experiencias broten o se disuelvan en el cuerpo. Yo no estoy en ellas, ni ellas en mí. Durante largo tiempo he estado esclavizado por un terrible enemigo llamado ignorancia, que me despojaba de mi capital de sabiduría. Ahora, por la gracia del Señor Vishnu y mi propio esfuerzo, he alcanzado la sabiduría. Por el mágico hechizo del autoconocimiento, este fantasma del ego ha sido liquidado por completo. Liberado del tormento de la ilusión, permanezco como el Señor Supremo. He alcanzado aquello más allá de lo cual no hay nada que alcanzar. Afortunadamente para mí, la serpiente venenosa del deseo, de los placeres sensibles, ha quedado atrás, y todas las ilusiones y las esperanzas han dejado de agitarse en mi interior. He alcanzado el plano de la verdad suprema. Por la gracia del Señor Vishnu, la comprensión del Ser Supremo está firmemente arraigada en mi corazón. Hasta ahora estuve dominado por limitaciones e ilusiones propias de un ignorante. El bosque de la ignorancia tiene numerosas madrigueras habitados por serpientes mortales en forma de deseos sensibles. Está lleno de ladrones llenos de violencia y codicia, acompañados del más terrible enemigo, el sentimiento del ego. Ahora estoy libre de todo eso por la gracia de Vishnu y por mi propio esfuerzo. Mi inteligencia se ha despertado totalmente. A la luz de esta inteligencia no percibo una realidad que pueda llamarse ego, del mismo modo que cuando nace el sol no vemos la oscuridad. Ahora que el fantasma del ego ha sido destruido, estoy en paz conmigo mismo. Y termina. Cuando la verdad ha sido vista y nos hemos despojado del sentimiento del ego, ¿dónde hay sitio para la ilusión, el sufrimiento, la esperanza, el deseo y la depresión mental? Repito, cuando la verdad ha sido vista y nos hemos despojado del sentimiento del ego, ¿dónde hay sitio para la ilusión, el sufrimiento, la esperanza, el deseo y la depresión mental? Cielo e infierno, como todas las ilusiones que se refieren a la liberación,
existen solamente mientras existe el sentimiento del ego o ahankara. Los cuadros se pintan en lienzos, no en el cielo vacío. Cuando la inteligencia se libera de la nube del sentimiento del ego y de las tormentas de los deseos, brilla con la luz del autoconocimiento, como el cielo brilla en las noches otoñales de luna llena. ¡Wow! Sairam, Sairam. Cuántas cosas, Marco, cuántas cosas. Cuántas cosas que también la recordaba Albina cuando leía. Cuando hablaba del esfuerzo propio, del autoconocimiento, me venía Albina, cuántas cosas nos han recordado. Y bueno, Sairam, Marco. Adelante. Podemos realizar un análisis descriptivo del texto en el que Prahlada o el Vasista habla de dos etapas del proceso de autoconocimiento. Primero es la autoinvestigación, Atma Vichara, y el segundo el autoconocimiento, Atma Vidya. Entonces son partes del proceso. Prahlada aquí realiza una explicación y una explicitación de cómo es el proceso desde la expresión o manifestación de Brahman hasta alcanzar el nivel de hoy, por ejemplo, podríamos decir, desde nosotros, desde el rol de ser humano. En este sentido, primero comienza de que todo es Brahman, luego va haciendo una descripción de todo lo que es la expresión a través de la mente, o el primer jiva, o el maya, y dentro de esto sus diferentes estratos, desde lo hiper sutil hasta lo más denso. Aquí recurro a Swami cuando él dice que lo más sutil de lo sutil es Atma. En el ser humano lo que le sigue, en un 90%, inclusive dice Swami, cuando el intelecto está limpio, es el intelecto de extremo poder. Luego viene la mente, luego vienen los sentidos y luego viene el cuerpo. Prahlada de alguna manera en todo su discurso explicita todo esto y al mismo tiempo va saludando desde él como Brahman a Brahman a través de sus diferentes palabras. Y hace una descripción de todas las expresiones de manifestación del universo, siempre diciendo que subyace en todo esto y nada puede existir si no está la conciencia infinita. Y aquí otra vez los dos puntos de referencia. Desde el punto de vista absoluto no existe sino conciencia infinita, no hay más que eso, y dentro de esa conciencia infinita que viene a ser Chit, tenemos el principio de Dios que es Sat, de allí Sat Chitananda, que son los atributos de Brahman. Entonces va haciendo una explicitación de la conciencia infinita y dice que la única que es el experienciador es la conciencia infinita. Y aquí viene el detalle importante, y a veces hago énfasis en esto, es que yo soy aquello que yo pienso que soy, porque utilizo la mente. Si en mis palabras digo yo, el asunto es cuál es el yo que se está expresando. Si digo yo y aludo a algún concepto o conclusión, o inferencia o interpretación, es hablando desde el ego. A veces nos cuesta, digamos, comprender este aspecto. Y allí viene el proceso de la autoinvestigación. Necesitamos estar alertas, inclusive respecto de las palabras que decimos. ¿Por qué? Porque si decimos las palabras de cierta manera, implica que estamos expresando aquello que tenemos en nuestra mente. Y Swami nos dice que es potentísimo utilizar el discernimiento en todo esto. Entonces el paso de la autoinvestigación es el discernimiento o discriminación, ¿ya? O sea, utilizar, ¿no? La mente, mejor dicho, el intelecto, porque es el Sarati, ¿no? El eterno conductor, para discernir la adecuacidad o no de las cosas. Swami dice a veces que hay una confusión
y aquí viene todo esto en el proceso de autoinvestigación, ¿no? De Atmavichara, entre lo que las personas piensan que es el intelecto y lo que es realmente el intelecto. Swami nos explica que el intelecto es aquel que realmente discierne lo real de lo irreal. La inteligencia, y da ese nombre para las cosas del mundo, pertenece a la parte, podríamos decir así, del intelecto inferior. Pero el intelecto superior es aquel que sabe discernir en lo que es lo real de lo irreal. Al principio, el concepto de conciencia infinita es un término en la mente. Y nosotros buscamos, ¿y qué será eso? Y hasta que llega un momento en que descubrimos que dejamos de ver con los sentidos. ¿Por qué? Porque Prahlada explicita también aquí todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso hasta llegar a los sentidos y al cuerpo. Como bien dijiste, Horacio, vamos a dejar para el final la mejor explicitación y vamos a dar espacio a los hermanos. Om Sairam. Buenísimo, Marco, buenísimo. Dardo, nos gustaría escucharte, Dardo, Zairán. Bueno, gracias. No, claro, es muy extenso todo esto y engloba todo lo que venimos viendo y todo lo que el libro cuenta en distintas historias. Me quedé pensando al principio nomás cuando arranca, acá hay una frase que quería ver con ustedes, qué piensan. Cuando dice desde el inicio, autoconocimiento o Atma Vidya de Prahlada. Ahí nomás aparece con que el tercer renglón, fíjate Horacio si querés, todo lo que piensa este ser interior, obviamente se refiere a la conciencia, ¿no? Al ser. Se produce de inmediato como una realidad externa al espectador. Las cosas parecen tomar existencia cuando son pensadas por esta conciencia y parecen llegar a su fin cuando son pensadas como inexistentes. Entonces ahí como que se me hace un enredo con el tema de que la mente crea el mundo o crea lo que vemos externamente. Entonces, y acá habla una o dos o tres veces de la conciencia y del ser. Y bueno, eso me quedó por lo pronto como algo a resolver. No sé qué les parece a ustedes, qué piensan ahí. Y después cada uno cuando se explaye lo puede manifestar. Bueno, sería Inclusive interesante Marco también aclarar. al final. Está bueno. Bueno, no, y sí, sobre todo esa, la duda que queda ahí latente, pero sí, sobre todo es como dijo Marcos recién, si vamos a la base de todo, no existe otra cosa que la conciencia. Así que podemos imaginar a lo mejor a la mente que crea lo que vemos afuera, pero en el fondo, en el sustrato de todo, es la conciencia la que está manifestando nuestra existencia, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Supongo que es eso, ¿no? Que Prahlada como que al disolver la mente va viendo todo este proceso desde la conciencia, porque ya deja de ser mente. Entonces todo se produce a partir ya de siendo conciencia, estando en la conciencia y viviéndolo como conciencia, no de un aspecto de la mente. Así que sí, es bastante largo. Vamos a dar paso a los amigos, a los Interesante, compañeros. Dardo, interesante. Muchas gracias. Jorge, y después Marisol, Zairán. Sairán. Bueno, creo que en general hace una descripción para que nosotros estemos permanentemente motivados a la búsqueda, porque por más que describan muchas miles de páginas más, yo al menos no voy a poder llegar a comprender nunca el ser, leyendo, ¿no? Hasta que no lo experimentemos. Pero bueno, creo que es una linda zanahoria espiritual que nos pone para seguir investigando y haciendo el autoconocimiento. Dice, el que no posee más que el conocimiento del ser, lo posee todo. Es como cuando Baba nos dice, poseer paz es tenerlo todo. Otra cosa que me llama la atención, dice, cualquier cosa puede ser fácilmente obtenida en cualquier momento y en cualquier lugar por medio de la conciencia omnipresente y sin forma. Y acá me río porque nosotros no buscamos con la intensidad, porque el ego no quiere soltar un caramelo y nos está diciendo que la conciencia es la fábrica de golosinas. Entonces, digo, qué fácil que sería cambiar una golosina por la fábrica de golosinas, pero por otro lado el ego queda tan agarrado
a ese deseo, a veces imaginario, a veces todavía la golosina no la tenemos en la mano, ¿no? Y nos cuesta soltar para buscar directamente la conciencia. Una de las frases con la que me quedo es: Om es la conciencia no dual desprovista de perturbaciones. Si bien esto como que parece sencillo, simple, algo como que ya sabemos los que venimos en este círculo de estudio, me quedo como que es una prescripción, como algo concreto para buscar la conciencia, porque lo demás es todo como descriptivo de la conciencia. En cambio, esto lo tomo como una herramienta. El Om yo lo puedo practicar. Y si bien no me voy a iluminar repitiendo 3 veces el Om, pienso que es una herramienta concreta para seguir la autoinvestigación y el autoconocimiento. En la parte, me crea una duda en la misma página donde dice: este ser o conciencia pone en movimiento a la mente. Si es la misma mente la que tiene que hacer el esfuerzo y desaparecer para llegar a la conciencia, ¿por qué no resulta sencillo si es la misma conciencia la que pone el movimiento a la mente? Eso me queda como duda. ¿Y qué más marqué? No, bueno, eso lo más importante. Eso lo que he comentado es lo más importante. Y otra duda más que viene. No, ya canto el CD, otra página más. Bueno, hasta acá me quedo, Horacio, este es mi aporte, Zairán. Qué bueno, Jorge, muchas gracias. Marisol, Zairán. Zairán, buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, noto que sigo escribiendo lo mismo y que nos sigue recordando el texto lo mismo y recordando, porque bueno, evidentemente lo necesito recordar. Me quedo con el ser... Marisol, ¿Sí? es como que nos da la misma droga genérica, digamos, bajo Sí. distintos laboratorios y nombres, ¿no? Sí, cada uno sabrá cómo tiene que consumirla, en mayor o menor medida una u otras, ¿no? Creo que cada uno vamos autoinvestigando y viendo qué es lo que necesitamos en mayor o menor medida. Y bueno, el ser es, el yo soy, también, como decías Marcos, desde qué lugar me conecto con ese yo, si desde el ser o, bueno, si desde el personaje, ¿no? Entonces estar atento es lo que estoy alimentando constantemente, estar atenta desde qué lugar estoy viviendo, si desde el afuera o si desde la visión interna de la verdad. Y desde ese estar atento, uno puede darse cuenta cuando está enganchado en lo externo o cuando está conectado desde ese ser interno, porque justamente es inafectado ante las distintas situaciones, deja de agitarse por los deseos, vive en ese estado de tranquilidad interna, y deja atrás justamente lo que mencionaba el texto, los deseos, la ilusión, el ego, la esperanza. Y cuando uno logra dejar atrás, o al menos tiene pequeños atisbos, ¿no?, en determinados momentos, y esta verdad es vista a través de ese autoconocimiento, no hay vuelta atrás. Siento que no hay vuelta atrás, que cuando uno prueba ese ser que es inafectado a todo lo externo, realmente que no quiere volver atrás. Y también me quedo con el Om, libre de temor, no dual. Y bueno, eso, estar atenta es mi
mi labor constante, autoobservarme y bueno, ir alimentando cada vez más esta conciencia para que sea la conciencia la que lleve adelante mi vida y que la mente, bueno, quede cada vez más a disposición de esa conciencia y no a la inversa. Así que, bueno, gracias por todo este recordatorio constante y por todos los aportes que tanto nos ayudan en nuestro camino. Zairam. Claro, gracias Marisol. Lo bueno de los círculos de estudio es que con palabras humanas de cada uno de nosotros vamos interpretando toda esta sabiduría. Así que está buena las preguntas, está bueno los cuestionamientos, está bueno las interpretaciones de cada uno. Guillermo, Zairán, Guillermo, te retomamos, Guillermo, te habías ido a hacer un servicio. Sí, muy buenos días. Bueno, primero que nada, como siempre, quiero expresar mi agrado poder participar en este grupo de estudio, porque, por cierto, el escuchar las opiniones de todos los participantes siempre es muy gratificante. Les quería compartir básicamente dos conceptos. Cuando inicié estos estudios con mi querido amigo Marcos, solía marcar aquellas frases que eran importantes. Y llegó un momento en el cual me di cuenta que estaba marcando mucho más allá que el 50% de las cosas que estaban escritas, lo que me llevó a la conclusión de que en este texto, muchas veces en una frase a veces muy pequeña, hay mensajes tremendamente poderosos, pero muy poderosos. Y en ese contexto, decidí que, bueno, que en realidad no daba lugar ese tipo de criterio, por un lado. Por otro lado, poco a poco, como he manifestado, he ido saliendo de este nivel de ignorancia, como se manifiesta en el texto sagrado, y en este apartado que has leído, que estamos analizando, aparece un elemento que es central, que es el tomar conocimiento del ser. Y eso a mí me parece que es un tema relevante, porque en mi caso, hasta hace un par de años atrás, mi mundo giraba alrededor de mi persona, de lo mundano, de los desafíos, de los éxitos, de los fracasos, de levantarse frente a tropiezos, que por lo demás cuando uno más aprende. Pero empecé a darme cuenta de que en realidad hay algo que es mucho más trascendente que eso, que es justamente esta orientación a la espiritualidad y al conocimiento del ser. Y aquí, de todo lo que se ha leído, hay una frase que realmente me parece que es muy decidora y que dice, es muy breve, los placeres de estos mundos, aunque sean incontables, no son nada comparado con la felicidad del ser. El que no posee más que el conocimiento del ser, lo posee todo. Bueno, bajo esa perspectiva, y en correlación a lo que dije antes, en eso estoy, avanzando hacia el conocimiento del ser, dándome cuenta con las dificultades que significa el seguir manteniendo el rol diario, pero dándole el espacio, el metro cuadrado, el tremendo metro cuadrado, que por cierto es más importante que lo mundano, para poder asimilar y hacer realidad y poder vivir en consecuencia a lo que el texto sagrado indica. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo, muchas gracias. José Alberto, deja de anotar y expresate, José Alberto, que estás escribiendo un manual. Y ¿sabés qué pasa? Que todo es tan interesante, que lo voy relacionando con varias cosas. Por ejemplo, en este momento estaba escribiendo respecto al OM. Cuando nosotros pronunciamos el OM, o cuando relacionamos el sonido en un lugar donde hay silencio, hay una vibración energética, y eso siempre lo relaciono, lo traduzco en OM. Y justamente en la práctica pasada, del jueves pasado de yoga, hice una mención sobre
y una experiencia hicimos con los practicantes por Zoom, ¿no? Respecto a la pronunciación del OM, bien relacionado con la respiración, y en el vaciamiento de la pronunciación del sonido, al expresarlo, sentir cómo se va contrayendo, digamos, toda la musculatura del tórax, ¿no?, que actúa, y la contracción abdominal, y allí hay un espacio después de la última, digamos, cuando ya no hay más aire que sacar, sentir ese silencio, y ese silencio es Brahman, es el absoluto. Quiere decir que el OM hice este análisis, ¿no? El sonido del OM está relacionado con toda esta manifestación, porque en esta manifestación que hay vida, hay vibración, suena todo como OM. Si nosotros nos tapamos los oídos con las manos, vamos a sentir internamente, en la cabeza especialmente, ese sonido. Y por eso lo importante que es la pronunciación del OM, y prestar atención cuando uno ya exhaló totalmente, los invito a todos a que lo practiquen, cómo se siente un silencio más profundo, y ese silencio es Brahman, es el absoluto. Esa es mi deducción. Bueno, me llamó la atención, admiro a Prahlada, me hago devoto de Prahlada. Este mundo objetivo es un grano de polvo en la conciencia infinita, algo así, ¿no? No se puede, ¿cómo es posible satisfacer el hambre de un elefante con una nuez? Todas estas metáforas, estas relaciones me fascinaron. Que todo deriva de la conciencia infinita, no admite división alguna, todo lo envuelve. Cuando lo que no es, o sea, la mente, el no ser, ve lo que es la conciencia pura, pierde la oscuridad aparente, todas estas cosas las anoté. Bueno, la causa de todo nuestro sufrimiento son los vritti, o sea, Chitta Vritti Nirodhat, que dice Patanjali, ¿no? Cuando se refiere al Raya Yoga, al sistema que nos presenta. Digamos, para poder conectarnos con la conciencia necesitamos, digamos, que eliminar todos los vrittis, ¿no? Que no permitan al individuo percibir la conciencia. Bueno, es todo hermoso. Me gustó lo de Marcos también, bueno, de todo lo que dijeron, que como decís vos, nos ayuda con nuestra terminología a comprender cada vez más, digamos, lo que es esto. No diría evolución, porque yo creo que no venimos a evolucionar, sino a despojarnos de todo aquello que no permite nuestra conciencia. Sairam, gracias. Qué bueno. No venimos a buscar, sino a encontrar. Como creo que Tal Marco cual. también lo ha dicho. Sairam. Juan, adelante Juan, después Raúl. ¿Puedo, no? Sí, Juan. Sí. Me gustó mucho la introducción de Marco, porque en todo lo complejo que es este texto ubica un poco en nuestra mundanidad
con nuestra situación actual, cómo podemos acercarnos a estos conceptos que de otra forma parecen demasiado abstractos. Para mí lo fundamental, y creo que todo lo que leímos lo sintetiza una cosa: somos solamente conciencia pura. Y todo lo demás entra a mostrar distintas facetas para entender que somos conciencia pura. Y ese concepto que somos conciencia pura es lo más cercano a una definición de Dios que he encontrado. Existen en todas las corrientes místicas. No es el Padre nuestro que está en el cielo, sino esa conciencia pura que permea todo. Y eso me gustó mucho, y bueno, y como decía, hay distintas facetas de este texto que vuelve a encarar de una forma u otra, argumenta para reforzar este concepto de que solamente somos conciencia pura y que todo surge de ahí. Y esa conciencia pura está dentro de nosotros, como también está en todo el mundo que nos rodea. Sobre esto no tengo mucho que agregar, creo que todos los que hablaron hasta ahora lo desmenuzaron bastante en detalle. Solamente una cosa un poquito histórica, no sé si tiene mucho sentido, pero de todas formas la digo. El Prahlada, toda esta situación está muy bien definida en el Srimad Bhagavatam, que estamos estudiando en el grupo estudio de los viernes con el grupo de Sai Norte. Y este Prahlada, ¿cómo viene la historia? En un momento los guardianes de Narayana le impiden a un grupo de devas muy pretencioso, muy ritualista, de entrar a ver a Narayana. Entonces, estos devas maldicen a los dos guardianes que por las próximas 3 reencarnaciones van a nacer como demonios. Una reencarnación es Ravana, el que combatió con Rama, y después muchas otras. Prahlada también es un demonio, una Ashura. Y él desde chiquito, como creo que Lilian lo dijo, ¿no? Que escucha a la madre, porque la madre también trataba de orar a Narayana, pero se lo impedían. Desde chiquito comienza a desarrollar esta devoción a Narayana. Y el padre de todas formas trata de reconvertirlo a que sea un demonio. Lo tortura, lo manda a maestros que lo desvían y todo eso, pero él lo trata de matar. Y ahí en la última escena, cuando lo trata de matar, es que cuando Prahlada, el chiquito de 5 años, le dice que Dios está en todas partes, le dice, ¿cómo? ¿Dónde está? Y está en puede estar también en este pilar. Y es ahí donde el padre Hiranyashisu agarra un sable y trata de cortar ese pilar, y es ahí donde sale Narasimha. Y ahí después sigue todo eso. Entonces, este chico Prahlada ya tenía una historia, era un demonio, pero ya tenía una inclinación muy fuerte a adorar a Narayana. Y después no se convierte, sino se da un paso mucho más adelante para tratar de sentirse que él es propiamente Vishnu, la manifestación de Narayana. Eso es todo, Sairam. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Raúl, adelante, después Marconi. Gracias, Horacio. Bueno, quería comentar 2 procesos que tiene esta lectura. Uno, el previo a empezar el círculo que mandaste la lectura. Cuando la leo, dije, qué interesante sería esto para realizar una película de autoconocimiento de ficción, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la realidad y qué es lo que es la irrealidad? Eso es lo que pensé antes de empezar el círculo. Pero me sucedió una cosa muy particular cuando empezaste a leer hoja tras hoja el mensaje, y automáticamente apareció Baba en forma permanente y sistemática, con acciones, con pensamientos, con
con situaciones que yo había experimentado, sobre todo en el ashram personalmente con él, y sobre algunas lecturas sobre él. ¿Y a qué quiero ir? Que todo esto que estamos leyendo hoy nos lo ha dado Baba, nos lo ha puesto en las narices Baba. Baba salía caminando y parecía que levitaba. La gente le preguntaba a él qué es lo que hacía, y realmente manifestaba que daba su darshan. Esa bendición que yo calculé que son unas 50.000 darshan debe haber dado en su vida, y yo participé en 150, hasta saqué el cálculo, más o menos, puede ser algo así aproximado. Y esa repetición de ese pasar, él, ¿qué nos estaba demostrando? Nos estaba demostrando, por un lado, un aspecto real, y por otro lado él nos decía que era irreal. O sea, porque él, en el movimiento que hacía cuando caminaba, parecía que nos miraba, parecía que nos hablaba, pero también hablaba con otros mundos. Cuando movía la mano así, largaba rayos de plata a las 20.000 o 100.000 personas que habían en el lugar. Y cuando hacía con el dedito índice así, él decía que se comunicaba con otros mundos. O sea, que cuando le preguntaban a Baba sobre el tiempo, él decía que él era el no tiempo, cosas que a lo mejor en su momento me fueron difíciles de entender, pero él era no tiempo. Cuando le preguntaban a Baba si dormía, dice, no, hago como que duermo para que la gente no se quede despierta y pueda dormir en el ashram, pero él no dormía, porque él ni dormía ni absolutamente nada, estaba en todo, era omnipresente con nosotros y en el universo y en el cosmos. Su accionar era, el otro día hablaba con una mujer que me decía, no, pero estas cosas hay que tener cuidado porque si no, Baba se enoja. Le digo, mira, Baba no se enoja, porque ni se enoja ni no se enoja. O sea, Baba, él es amor, entonces dentro de su amor entran los santos y los demonios, están todos en una misma bolsa. Nada más que somos nosotros los que hacemos esa diferenciación. Nosotros somos yo particularmente soy una persona muy particular que materializo a Baba y no lo he podido desmaterializar de mi vida, pero él no es eso, él es todo. Él es conciencia, es bondad, es amor, es estar y no estar. Todo esto que hablábamos de tener los sentidos, él hace como que maneja los sentidos, pero no pone en acción sus sentidos. Él da un discurso, pero en realidad lo que está haciendo es trasladarnos un mensaje para que vayamos modificando darnos conocimiento y que cambiemos nuestra conciencia para llegar a esta conciencia, pero del ser. Pero él era el ser caminando frente a nuestras narices, por lo menos la mía, ¿cierto? Durante todo el tiempo que lo vi en video, que charlé con él, ¿cierto? Era el ejemplo de todo esto que estamos viendo, ha sido Baba, 100%. ¿Cómo se puede lograr? Lo hemos tenido ahí. Y todo el tiempo que leías eso, me vino a mi mente que eso que estabas leyendo ahí era Baba en acción. Era exactamente como una película que le poníamos el nombre de Pranada, pero que yo la sentía como Baba. Sairán. Qué lindo, Raúl. De tu aspecto devocional es terrible. Ahora falta que te transformes en Baba. Te falta el último escalón. Sí, por supuesto, pero realmente yo siempre creía que no era devocional, pero mi amor a Baba supera todo lo que cualquier ser humano pueda imaginar, y yo mismo. Sí, es así. Sí. Mi amor a él no tiene límite. No te olvides que vos sos él. Así es. Marconi, Zairán.
¿Me escuchas, Horacio? Sí, un poco bajito, pero te escucho. Sí, gracias. Bueno, quiero decir solo unas pocas cositas. Los sentidos, yo acompaño el texto. Los sentidos tienen múltiples sensores. 2 narinas, 2 ojos, 2 oídos, el tacto. Y los 2 ojos nos permiten ver la distancia que hay entre una cosa y otra. Y los oídos también permiten localizar la origen del sonido. Yo me pregunto, ¿y las narices, tienen 2 fuentes de captación del aire que sienten, porque hay 2 narices. También no tenemos sentidos eléctricos ni magnéticos, pero el texto dice que me perdí. Bueno, la lengua tiene 4 sabores para su gustación y la combinación de estos sabores es algo inmenso, muy grande. Bueno, digo esto porque quiero llamar la atención para que solo podemos perceber el ser si cuando hay falta de interés en la percepción de los sentidos. Si hay interés, no hay percepción del ser. Entonces, tenemos que crear un silencio para que se pueda acompañar el movimiento de los pensamientos en la mente como una madre que acompaña el movimiento de su hijo. No tenemos que tener preocupaciones con los pensamientos. Basta acompañarlos para que podamos eliminar el pensamiento porque no tenemos interés en él. Después de algunas veces que ocurre, no viene más. Entonces seremos el maestro de nuestra mente. Ok, eso quiero decir eso. Gracias. Qué lindo, Marconi. Acá en Argentina decimos, no nos enrosquemos en los pensamientos. Cuando uno se enrosca más, es como que potencia y sigue y sigue. Si hacemos lo que vos aconsejás, que es lo que nos dicen los textos, se van eliminando. Gracias, Marconi. Diego, Zairán, Diego. Sí, hola a todos. Muy esclarecedor estos conceptos de la conciencia infinita que a mí profundamente calan profundamente porque quedan latentes a lo largo de los días para seguir practicándolo, y algo que me dejó en claro es que es a través de la purificación de los deseos que podemos experimentar ese estado del no tiempo. Y bueno, a pesar de que estamos inmersos en el mundo, que el mundo nos propone a veces que nos agitemos, tenemos que mantener esa ecuanimidad que cuesta porque las provocaciones a veces nos quieren robar la calma. Entonces nuestro trabajo es mantener en calma para aquietar la mente y experimentar esos conceptos que mencionaba de la conciencia infinita, del estado de no tiempo,
todo es conciencia, que todo es Dios. Y son conceptos que en mí quedan latentes, quedan impresos a lo largo de los días. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, Diego, muchas gracias. Ahora vamos con Claudio, después Silvia, Dani, Cristian y el cierre de Marco. Adelante, Claudio. Gran buen día. En una parte, cuando habla de que el espacio es la conciencia, el espacio infinito, ¿no? Todo lo que es la naturaleza, ¿no?, manifestada, eso es la conciencia. La mente, el pensamiento yo, es lo que interrumpe esa experiencia, a partir del cual surgen los pensamientos que tienen que ver con ese pensamiento original de lo mío o lo que rechazo. En estos días yo estaba escuchando una manera de describir esto muy sintética, que es Dios más el sentido del ego es igual al hombre. El hombre menos la mente es Dios. Una cosa simple. Y pensaba también la manera en que uno se aproxima a escuchar esto. Si activa la mente, paradójicamente nos alejamos, si queremos sacar conclusiones, nos alejamos de la experiencia de lo que ya somos. Entonces, como un autorrecordatorio, cuando estoy aquí, me ayuda a tener la experiencia de cómo escucho música, por ejemplo. Siempre hago referencia a eso. Hay una materia que se llama audio perceptiva, ¿no? En el que uno, lo primero que debe hacer antes que aprender conceptos es aprender a tomar conciencia de cómo escuchamos. Cómo se activan todos los impulsos o britios, o como fuere que se llame. Yo a veces utilizo palabras que no me son propias porque las escucho y creo asignarles el sentido correcto, por ahí puedo estar equivocado, pero todo lo que nosotros inferimos sin darnos cuenta, o sin tener conciencia de cómo eso va siendo un obstáculo, es decir, si estamos escuchando acá, en el caso mío, me pasa que observo cómo muchas veces surgen esos pensamientos, entonces le agrego una actividad mental como conducta, que es la imagen de Baba. Y ahí algo pasa, yo no lo sé, pero algo me pasa. Es más, cuando recién Raúl empezó a hablar y lo mencionó a Baba, la información estaba en todo lo que él sentía, no estaba en lo que estaba diciendo. Entonces, hasta la imagen de él se tornó más clara para mí, y me empecé a reír y me empecé a tomar conciencia de eso. Es decir, es eso. Es como escuchar con el corazón y no con la mente, por así decirlo. Sairam. Qué bueno, qué bueno. Como cuando vos estabas hablando, leía acá que decía, cuando la conciencia abandona la percepción de los tres modos de tiempo, cuando se libera de la esclavitud de la objetividad y de la conceptualización, permanece en completa tranquilidad y silencio. O sea, lo que decía de cómo percibir el sonido, ¿no? Qué bueno. Gracias, Claudio. Silvia, Sairam. ¿Qué tal? Sí, comparto totalmente lo que decía Claudio, porque me pasa que yo estoy practicando Tai Chi Chuan y también entrar en ese silencio, por ahí he tenido imagen de Baba riéndose de mis movimientos. Y se ve que yo estaba como muy seria, digamos, hacia afuera, yo supongo, y me causaba mucha alegría tener esa imagen de él como riéndose de lo que yo estaba haciendo, como en un espejo. Y bueno, a mí me queda esto que dice que este cero conciencia es fácilmente accesible como un buen amigo, porque reside en el loto del corazón de todos nosotros. Sin necesidad de llamarlo, buscarlo lejos, se le encuentra en el propio cuerpo de cada uno,
y se revela en su integridad, aunque solo sea por un instante. Yo me quiero quedar con eso porque creo que con esto nos está diciendo que por un instante podemos experimentarlo. Y de hecho creo que a todos nos ha pasado. Y bueno, y seguir practicando, y por lo menos en mi caso es tratar de quitar el juicio a lo que veo, a lo que siento. He empezado por ahí. Vamos a ver. Zaira. Qué lindo, Silvia. Vos sabés, cuando leías eso yo me emocioné porque era lo que más me resonó también. Si hubiera estado Fuguito Mira. conectado, lo hubiera dicho por el Hridayán, siempre lo nombra él. Que Dios se encuentra, si hay que ponerle un posicionamiento, digamos, de búsqueda en nuestro cuerpo físico, en el corazón del lado derecho, ¿no? Que siempre el Sai lo dice. Y cortito recuerdo cuando viajé la primera vez a India, una señora me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy buscando a Dios. Y ella me dijo una palabra que yo sentí que no era de ella, que era de Dios. Y decía, ¿y tan lejos te vas? ¿O por qué tan lejos te vas? Y eso me pegó tan fuerte, hasta el día de hoy lo recuerdo, porque digo, es Dios hablándome. ¿Por qué tan lejos me fui a buscar a Dios si estaba en el Hridayán? Estaba en mí. Zaira. Gracias, Sí. Silvia. Bueno. Gracias, Silvia. Dani, Cristian, antes del cierre de Marco, ahí te veo conectada, Ligia, después si querés decir algo, bienvenida. Dani, Cristian, adelante. Sairam, lo que me viene en sintetizando un poquito todo el concepto, son bien marcadas estos pasos para llegar al ser. El autoconocimiento, autoindagación y el discernimiento o la discriminación, ¿no? Discriminación. Esto de discernir, de elegir, ¿no? Y cuando uno elige tiene que quitar o discriminar algo. Y se me venía este ejemplo, bueno, en el arte, no me acuerdo bien si fue Da Vinci o Miguel Ángel, ¿no? Que le preguntaron cómo hizo esa escultura tan perfecta del ángel en una piedra. Y él dijo, simplemente quité lo que sobraba. El ángel ya estaba ahí adentro. Y es como que me venía tan clarito cuando nombraban esto de trascender los sentidos, ¿no? Él pudo trascender el sentido de la vista y de todo para poder ver el ángel dentro de una piedra, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, por lo menos lo que vengo comprendiendo, ¿no? De ir discriminando, quitando lo que sobra. Creo que simplemente haciendo eso, quedamos siendo lo que somos, el ser. Y me encanta ese ejemplo porque es como que lo veo no con los ojos físicos, sino que siento que en mi tarea o mi labor es sacar, discriminar, quitar lo que sobra, para quedar con quien soy. Sairam. Qué lindo, gracias, Dani. Cristian. Está re poeta acá la cosa y no sé cómo le voy a meter un bocadillo ahora, pero bueno. Nada, yo siempre trato de pasar las cosas bastante a la práctica y esta semana estuve leyendo algo que en un libro de Baba que decía que, bueno, que todo este mundo es un sueño y que solo él viene a tratar de ayudarnos a despertar. Entonces yo como que estoy tratando de pedirle todo ese tiempo de que me ayude a despertar, porque la verdad que a veces como que se me hace como un poco difícil todo esto de ver desde dónde lo analizamos, todas estas palabras, ¿no? Porque creo que lo analizo desde la mente, así que es todo un juego. Así que estoy tratando de pasar a la práctica bastante, como que de esto de tratar de tener los menos deseos posibles, tratar de no juzgar,
porque a veces uno se da cuenta, yo me doy cuenta que por ahí es difícil, porque a veces uno no tiene grande, juzga mucho, pero siempre como que a veces uno mete un bocadillo de algo y no deja de ser que está juzgando, ¿no? Así que estoy tratando de ser lo más práctico posible para no quedarme tanto en la mente. Así que estoy tratando de ser simple, como que viendo a ver qué aparece de todo esto, porque si no me enredo mucho. Así que estoy en esa práctica, digamos, a ver qué sale. Gracias. Gracias, gracias. Ligia, ¿te conectaste tarde? ¿Querés decir algo? Lo que sientas. ¿No? Ok, Ligia, gracias. Marco, el cierre, Zairán. Zairán. Cada uno de nosotros está en su propio momento de autoconocimiento. Entonces, desde ese lugar no puede existir juicio de valor. Pero hay algo en lo cual necesitamos tener claridad. Y es qué se quiere decir con lo que se dice y cómo comprende cada uno un término respecto de algo. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una comprensión respecto de qué entendemos como conciencia infinita. Empecemos como conciencia. ¿Qué llamamos conciencia? Entonces, en el proceso, y aquí voy a hablar de una experiencia propia, siempre me he preguntado, digo, ¿cómo funciona esto? Y recién Cristian me hizo ver esto. Para mí, y esto ya lo tengo corroborado porque lo dice Swami, Dios es lógico, no es algo ilógico. Entonces significa que hay metodología en el proceso del autoconocimiento. Ahora, cuando se refiere a autoconocimiento, ¿conocimiento de quién? Segundo, la espiritualidad para mí tiene que ser pragmática. Si no funciona, no sirve. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo en algo que no llego a tener claridad. Pero para poder entender las cosas es necesario tener marcos de referencia. O sea, ¿desde dónde me voy a mover y cuál va a ser mi referencia? Y en el proceso de autoaprendizaje que tuve en este conocimiento y sigo teniendo es, bueno, ¿cuál es mi referencia? ¿Cómo sé que aquel al cual me refiero es algo que realmente me va a llevar a aquello que estoy buscando sobre la base de una idea que creo que es, por ejemplo, la liberación, ¿ya? O la iluminación? Términos muy divertidos, por un lado, es decir, porque cada uno interpreta, decodifica o infiere qué es, pero qué es para mí. Entonces, eso es importante. En ese proceso de aprendizaje, para mí era importantísimo encontrarme con alguien que representase el absoluto, porque si no es algo o alguien que conozca y que interprete e exprese el absoluto, a mí no me sirve. Eso fue siempre mi pensamiento. Por eso he ido teniendo varios maestros, guías, profesores, ya senseis, rishis y todas estas cosas, y no llegaba a nada. Y por ese motivo es que desafié a Baba, porque él mismo decía, ¿no? Desafíenme. Y como cuando él dijo, ya ahí está mi experiencia desde el año 76, de que él era Dios, yo decía, pero ¿quién se cree que se dice Dios? Sobre la base de mi idea de lo que era Dios. Para mí Dios estaba asociado al absoluto. Entonces, cuando logro tener esa fe, como dice Swami, Sraddha, de que Swami es el absoluto, no el personaje ni el avatar, sino estoy hablando que él es la representación física, material para ser reconocida, ¿ya? Es el absoluto, dije, bueno, por fin tengo una referencia. ¿Ya? O sea, decir, ahora me puedo sustentar sobre algo. Pero ahí aparecen términos como liberación, iluminación. Si vemos el texto de Prahlada, él habla ahí de iluminación. Por lo tanto, si la palabra iluminación significa que hay luz. Entonces me puse a investigar los atributos, las expresiones de, digamos, la conciencia infinita, en realidad Brahman, que es el principio de Dios, la conciencia infinita de bienaventuranza, Satchitananda,
¿qué significa? Y Swami lo explica. Dice, Atma es una expresión, también una de las expresiones de Atma es Atma Yoti, luz. Ah, luz, porque si no, no se puede ver nada. Y nosotros hablamos de ver la visión, y Swami habla de la visión interna, la visión mental y la visión humana. Ah, significa que nosotros ya somos esa luz, si no, no podría ver. La luz no es de fuera, es de dentro. Entonces, en ese proceso, dije, bueno, ¿cuál es mi referencia para seguir avanzando? Swami entrega a Pablo y a su hermano, en 2003 o 2006, no recuerdo, yo recibí en 2006, el libro Yoga Vasista. Y le dice que a través de ese libro, él, estudiándolo, él puede alcanzar la liberación. Bueno, ni corto ni perezoso, yo me asumo eso. Pero Swami también dice, inclusive Vasista, por más profundo sabio que hubiese sido, hijo de Brahma, no tenía todavía ni podía alcanzar la total visión de lo que era, digamos, el absoluto. Eso surge entonces en mí como una palabra nueva, que es la palabra dimensión. Entonces la dimensión de Baba, que al primero era el personaje que me iba a ayudar, y yo le escribía a veces 3, 4 cartas por día, del 89, las veces las cosas que he dicho, Swami, quiero esto, hoy me río, no sé, las 700 cosas que le habré pedido. Bueno, el personaje físico, pero yo tenía el aprendizaje de que era el gurú, el que daba la luz. Y según ciertos maestros, el gurú es aquel al cual tenemos que tratar como Dios. Y Swami nos ha dicho que él no tiene devotos, no tiene discípulos, tiene devotos. Pero también dice que aquel que lo quiere a él como gurú, él asume el rol de gurú. Entonces, en ese proceso, al tener una guía, y aquí esto lo digo porque todos somos aquí estudiantes y a la vez devotos de Baba, es importante tomar la guía de Baba, porque cuando se hace un análisis o una investigación metodológica como la que estamos haciendo, tomando un marco de referencia que es un libro sagrado que es súper profundo, la referencia es Baba frente a cualquier duda. Y de esa manera, al menos en mi experiencia, es lo que me ha servido para hacer el proceso de Atma Vichara, de autoinvestigación. Porque Swami lleva todo el tiempo hacia los Vedas y hace mucho énfasis en Vedanta, en las Upanishads, sobre todo en las 10 principales Upanishads. Y a través de las Upanishads dice, los Vedas enseñan cómo poder vivir el ser humano en todas las disciplinas, en todas las ramas, en cualquiera de las manifestaciones que sea en su proceso de autoconocimiento. Pero habla de la parte externa en el mundo. Pero dice, solamente las Upanishads llevan al autoconocimiento. Y él explicita claramente Kata Upanishad, Kena Upanishad, Manduka Upanishad, Isha Upanishad, o sea, va diciendo en qué cosa, según la forma que cada uno quiera, puede el ser humano hacer ese Atma Vichara, o sea, la autoinvestigación, para alcanzar Atma Vidya, que es el autoconocimiento. Pero si no sabemos decodificar claramente qué quiere decir cada término y comprender qué quiere decir cada término, estaremos dando vueltas respecto al autoconocimiento. Entonces, hay partes que Swami y el Vasista son, ¿no?, a través de los ejemplos, son descriptivos. Entonces, una de las metodologías que ayuda al ser humano, a mi juicio, desde mi experiencia, es cuando voy haciendo digamos, una conclusión ipso facto de una experiencia externa, tomarlo como análisis descriptivo y no como juicio valorativo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estoy comiendo, qué rico, porque yo mismo digo, qué rica que está esta comida. Sí, lo sé, porque desde mi gusto, me encanta qué rica es esta comida. Por ejemplo, comer papa frita con huevo frito, que es una de las cosas que como muy poco, pero me recuerda en Argentina, que es una delicia. Ya lo sé. Pero al mismo tiempo, cuando hago ese juicio de valor, ¿ya?, me río porque sé que no es yo el que hace eso, sino es una expresión de la mente sobre la base del aprendizaje de este jiva en esta encarnación.
Pero ese análisis descriptivo es fundamental en la metodología del Atma Vichara. ¿Cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta que estoy yendo hacia digamos, el autoconocimiento? Cuando voy haciendo distancia óptima, distancia instrumental entre la observación y la conclusión. Si logro hacer una observación sin concluir, esto es importantísimo porque no entro en la mente. Estoy en la actitud del observador. Porque yo soy yo estoy, yo existo. ¿Ya? Y estoy jugando el rol humano acá. Pero yo soy yo. Y esto es importantísimo. Y cada uno de nosotros es yo. Eterno, absoluto. Solo que jugando el rol, ¿ya? Tengo que actuar de alguna manera. Entonces la palabra percepción o la palabra observación es fundamental en la metodología, en el proceso del autoconocimiento. Porque si caigo en la conclusión, ya actué desde la mente. Pero si me fijo y voy observando y haciendo una distancia óptima con las emociones que surgen, con las conclusiones que surgen en mi vida diaria, estoy en el proceso de autoconocimiento. Entonces, la parte descriptiva de Prahlada, y por otro lado la parte devocional de que saluda al ser, que él es mismo, saludándose a sí mismo, es re interesante. El asunto es no creérsela. O sea, esa es mi expresión, digamos, argentina. No creérmela de que yo soy el que está haciendo, que yo soy el que está experimentando como el ego. Y aquí viene un detalle que expresa Swami, porque está relacionado a esto, que dice, Atma es lo más sutil de lo más sutil. Lo que le sigue es el intelecto. Luego, lo que le sigue es la mente. Luego, lo que le sigue son los sentidos. Y luego, lo que le sigue es el cuerpo. Entonces, en el proceso del autoconocimiento, necesitamos, según desde dónde parto, primero, en el discurso, no hablar de la identificación. Significa no afirmar de que yo soy el que va a hacer esto o aquello. Sino, bueno, de decir, haciendo aquel. En algunos procesos del yoga se enseña eso. Aquel, o sea, eso. Porque tatuam así, eso, no yo. ¿Ya? Entonces, ir desidentificándose en el discurso de quién es el que hace las cosas. Segundo, cuidar el cuerpo. ¿Por qué cuidar el cuerpo? Porque Swami dice que uno de los atributos fundamentales para poder, diríamos así, desprenderse de aquello que hay que dejar, que es el cuerpo, la mente y todo lo demás, necesitamos, primero, no se puede dejar lo que no se conoce. O sea, necesitamos conocer el cuerpo. ¿Y por qué dice que el cuerpo? Porque el cuerpo es la base sobre la cual nos movemos en este escenario, y el cuerpo se mantiene a través de las 5 culturas, primero con lo que uno come, y según lo que uno come, así piensa. Entonces, y así como uno piensa, según la sutileza, puede o no alcanzar la pureza del intelecto. Y si tenemos pureza del intelecto, podemos alcanzar Atma. Entonces hay una metodología. Swami es metodológico en todo aquello que él presenta de cómo hacer el proceso. Y cada uno va a elegir el que le gusta en función de su naturaleza de expresión humana. Entonces, no hay un solo método. Cada uno tiene su propio método en función de lo que cada uno siente, porque la cosa viene de dentro para afuera, no al revés. Es una proyección en la afuera. Entonces, pero hablo desde mi experiencia. El eje es Swami, el norte es Swami, la metodología es Swami. Todo lo demás es en función de Swami. Y algunos van complementando. Por ejemplo, Bhagavan Sri Ramana Maharshi fue un ser iluminado y de hecho era amigo de Baba. De hecho, Baba fue a verlo a dar una charla. Entonces, él también presenta una metodología muy pragmática de cómo llegar al autoconocimiento. El asunto es descubrir cada uno cuál es su propio método. No hay un método. No se dice, mire, sigue este. Está el yoga, está el Samkhya, o sea, los darshanas. Cada uno elige aquel que siente que es afín así. En el caso de Marcos, ¿ya? Le gustaba mucho, siempre le ha gustado el estudio, porque Marcos dice, no puedo seguir lo que no comprendo. Marcos no puede seguir aquello que no comprende. Lo que no entiende no comprende y pone en práctica. Si en la práctica no funciona, no me sirve.
Ahora, como bien dijo alguno de ustedes, no me acuerdo en este momento, que está practicando. Dani, ¿no? Si es necesario practicar, perdón, Cristian, si no se practica, no funciona. Conocimiento que no has puesto en práctica no lleva aprendizaje, no funciona. Y ahí viene algo que dice la enseñanza, y con esto cierro. Swami dice, es necesario primero la fe, Shraddha. Si no hay fe, no se puede lograr nada, ni siquiera en el mundo. Segundo, permanencia y esfuerzo correcto, esfuerzo firme hacia la meta. Eso significa Upanishad. Significa hacia la meta. Él dice, muchas de las personas creen que la espiritualidad es diferente a la materialidad. No. El mismo esfuerzo que ustedes colocan desde chicos en estudiar, en aprender cosas para poder moverse en el mundo, es el mismo esfuerzo que se coloca en el autoconocimiento. Uno es conocimiento perceptual, de cosa libresca, que cosa que lleva al proceso de poder moverse en el mundo. Pero el otro es el proceso de saber quién soy yo y cuál es el sentido verdadero para el cual estoy encarnado. Entonces dice, ese esfuerzo, abhyasa, es fundamental. Y el abhyasa, junto con Shraddha, lleva al autoconocimiento. Y al mismo tiempo, en la comprensión del autoconocimiento, vámonos dando cuenta de que todo aquello que vive el ser humano, estoy hablando como humano, es transitorio. ¿Ya? Entonces surge el vairagya, que es el desapego. Entonces, recordemos esto, a mi juicio siempre, de que Baba es nuestro eje, nuestro norte, y en la medida que vamos estudiando, no solamente teniendo devoción por el personaje, sino comprendiendo, desde mi percepción siempre y conclusión, lo que él quiere decir con lo que dice, que cada uno va a interpretarlo, decodificarlo y concluirlo según su propio paradigma, es el camino hacia el autoconocimiento. Y en la medida en que nos vamos conociendo, lógicamente va apareciendo Atmavidya. O sea, Atmavichara, la investigación va apareciendo Atmavidya. Y es un proceso, y cada uno tiene su propio proceso. No hay uno que sea mejor ni peor que el otro. Y eso también es un juicio valorativo. A veces valorizamos al otro. No, en todo caso, valoricemos lo que el otro dice si es que nos sirve para nuestro propio proceso. Y de esa manera no hacemos proyecciones. Y en el discurso también, y digo esto como una sugerencia, no tratemos de hacer las cosas, hagámosla. ¿Por qué? Porque de esa manera, aunque sea chiquitito, estamos en el digamos, proceso de autoconocimiento. Es importante el análisis del discurso. Es importante utilizar las palabras adecuadas en el campo de la espiritualidad. Por eso también una fuente de referencia, y esto lo digo para todos, es importante ver qué quiere decir Swami con el término que dice. Y Swami a veces dice, desde el punto de vista exotérico, para el mundo, esto es una interpretación. Desde el punto de vista interno, esotérico, esto es otra interpretación. Es bueno conocer ambas para saber en el autoconocimiento por dónde vamos. Y así hay también autosatisfacción, porque sentimos, wow, qué bueno, wow. Por lo menos en mi caso, digo, cuando descubro, wow, qué fantástico esto. Y entonces, ¿a qué me ayuda? A sentirme feliz y jovial todo el tiempo. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marco, qué lindo lo que han dicho todos. Bueno, nos reencontraremos Dios mediante el sábado que viene, sin la presencia de quien les habla, Dios mediante. Continuando con la página 245, Canto del Ser. Quizá lo coordine Seba y quizá el que Dios quiera. Vamos a hacer un interesante y nos reencontramos el próximo sábado. Shanti, Shanti, Shanti.